y vamos a revisar ahora lo que corresponde a la segunda parte, que espero que les haya llegado la guía con respecto a lo que vamos a ver pronto, con respecto a lo que es los aspectos básicos de la narrativa. Estos aspectos que están en la segunda guía que les envié, que confío en que todos la tengan, si es que no la pudieron imprimir, se hayan contactado con Leo para obtenerla, y que es la guía que te va a hablar de los aspectos más básicos de la narrativa, como te decía, que tienes que manejar, ¿ya? Y que más de alguna pregunta va a ser relacionada con esto. Quiero que entiendan bien, chiquillos, la prueba, la nueva prueba, prueba de transición, prueba de selección, como quieran llamarla por ahora, es una prueba que en el fondo mide solo comprensión lectora, pero muchos creen que, basta con leer y solamente si tú lees el texto puedes responder. Que no se trata tan solo de eso, también tienes que tener ciertas nociones de los textos para poder responder. Por eso es que vamos a hacer estos pequeños repasos antes de ver los distintos tipos de textos que debemos enfrentar. Bueno, lo que vimos en la clase pasada tenía relación prioritariamente con los tipos de textos, ¿verdad? Vimos la diferencia en términos muy generales de la novela, del cuento, el microcuento, fábula, mito, leyenda, ¿verdad? Crónica literaria, guión cinematográfico, cómics, etcétera. Que eran los que ustedes tienen en la guía número 1. Ahora nos vamos a meter ya directamente a lo que tienen en común cada uno de ellos. Y eso es importante porque recuerden que cuando hablamos de géneros literarios, hablamos de una metodología de clasificación y agrupación. ¿Ya? ¿De qué? No de la intención comunicativa, fundamentalmente, pero también de sus aspectos de estructura. Por eso es que tenemos que ver ahora lo que es la estructura narrativa. ¿Ya? Y ahí, como dicen, como ustedes pueden leer, dice aspectos estructurales de la narrativa. Toda narración está compuesta por rasgos estructurales que contemplan a su vez una estructura interna que presenta introducción, desarrollo, conclusión. Eso a nosotros no nos interesa mucho, pero también se compone de lo que nosotros llamamos la estructura externa. ¿Ya? O sea, son dos estructuras. Una interna, introducción, desarrollo, conclusión, ¿verdad? Inicio, desarrollo, fin, pero también tenemos lo que se llama la estructura externa, que son una serie de elementos que van a dar validez a toda obra narrativa. Y eso quiero que lo tengan súper clarito, de esto se trata. Estamos viendo estructuras, vamos a revisar las estructuras externas. Y obviamente, la estructura externa más importante siempre y solo siempre va a ser la del narrador. Recuerden lo que le he mencionado en las clases anteriores. Le he dicho algo que puede parecer medio absurdo, pero que es verdad, que sin narrador no existe un texto narrativo, no se justifica. El narrador es una estructura ficticia inventada por el autor, pero fundamental. ¿Ya? Leamos de qué se trata. Entonces dice, corresponde a la estructura literaria que se identifica con la o las personas. Eso es muy importante, chiquillo. No necesariamente en una obra literaria hay un solo narrador, pueden haber varios, ¿ya? Con la o las personas que cuenta o da marca a la historia, o también elementos o seres personificados. Explica las circunstancias en que se desarrollan los hechos y presenta los personajes que participarán en ellas. El narrador puede formar parte de la historia relatada como también no pertenecer a esta. Si el narrador se encuentra, ¿verdad?, presente en la historia, podemos identificar dos tipos de ellos, que utilizan siempre la primera persona y pueden mezclarse en una narración. Síntesis. El narrador es como el gran maestro de ceremonia, el dueño del circo, si podemos decir de alguna manera así coloquial. Lo hace todo. Presenta los personajes, describe a los personajes, presenta el ambiente, describe el ambiente, presenta las acciones, o sea, lo hace todo. Por eso es que es tan importante para nosotros entender que
No puede existir una estructura narrativa sin esta figura. ¿Ya? Ahora, el narrador, voz ficticia, emisor, ¿verdad? Puede clasificarse en dos aspectos: si está dentro o fuera de la historia. Es algo súper loco esto. ¿Por qué? Porque ustedes deben asumir al narrador igual que uno, cuando uno cuenta una historia. ¿Qué tal, chiquillos, si tú estuviéramos en una sala, en una clase normal, y estamos como en un 10.º piso, y yo estoy apoyado mirando la ventana, ¿ya? Estoy apoyado mirando la ventana. Estamos todos aburridos, y de repente me preguntan, oye, profe, ¿tú puedes decirnos todo lo que estás mirando a través de la ventana? Perfecto. Y yo les digo, ¿saben, chiquillos? Veo que hay un auto azul que viene por la pista de acá, viene tranquilo, y veo, contrariamente, en la otra pista, un auto de color rojo que viene a toda velocidad. De repente el auto de color rojo se cambia de pista y choca al azul. ¿Entendieron? La pregunta es, yo conté esa historia, y la pregunta sería, ¿esa historia que yo conté, yo participo de esa historia o no? ¿Qué opinan, chiquillos? ¿Participo en la historia? ¿Alguien que me responda? Pero podría participar. No, lo que na- relaté na- nomás. Limítate a lo que relaté. Ah, ya. Yo creo que no, po. No, ¿Por qué? ¿por qué? Porque no tuvo nada que ver en que chocaran, po. Yo Solo vio solamente, lo que estaba pasando. muy bien, Beja, muy bien. Yo solo vi el choque, yo no participé en el choque. Por lo tanto, soy un narrador que está fuera de la historia. Pongamos un segundo caso. ¿Qué tal si llego, estamos en una sala de clase, y de repente llego y digo, chuta, chiquillos, ¿saben lo que me pasó? Venía tranquilo en mi autito azul y un auto de color rojo a toda velocidad se cambió de pista y me chocó. ¿Participo en la historia? Sí, pues, ahí sí. Ahí sí. Fíjense que son dos modalidades distintas. Una, cuando el narrador cuenta hechos en los cuales no está participando en la historia, y otra, que cuenta hechos donde participa en la historia. Esa es la primera clasificación que quiero que se aprendan ustedes con respecto a los narradores. ¿Ya? Los narradores que participan, ¿verdad?, en la historia son especiales. Veámoslo entonces. El primero dice lo siguiente: narrador protagonista. Ahí está. El, veamos el primero, narrador protagonista. Quiero que entiendan que protagonista viene de la palabra protos, gonía. Protos en favor de, gonía, creación. En favor de la creación. Es un narrador que favorece la creación, favorece la historia. ¿Por qué? Porque es su historia. Por lo tanto, participa dentro. Es quien participa en los hechos que va relatando, debido a que la información que va entregando es subjetiva. ¿Sí? ¿Y por qué es subjetiva? Porque lo que él ve, lo que él experimenta, es lo que él cuenta, es su punto de vista. Ojo con esto, significa que no necesariamente sabe todo lo que ocurre. ¿Ya? Si el narrador se encuentra presente en la historia, podemos identificar entonces, protagonista es quien participa de los hechos que va relatando entonces, debido a que la información que va entregando es subjetiva, porque parte de su propia experiencia. Podemos decir que su focalización, atento con esto, de los hechos es interna. La palabra focalización obviamente viene de la palabra foco, es como una lente, un foco, ¿verdad? Las cámaras tienen foco. Es lo mismo que nos ocurre como narradores. Si yo soy protagonista en mi historia, lo que yo voy viendo, lo que yo voy enfocando, es lo que les voy a contar. Pero lo que yo no voy a ver, no lo puedo contar. ¿Se dan cuenta? Si yo estoy contando de aquí para adelante, y alguien se me pone atrás y empieza a hacer cosas por el estilo, yo no voy a darme cuenta de lo que esté haciendo, a menos que yo lo enfoque. Ah, ¿qué estáis haciendo? Ahí recién voy a poder saber lo que está pasando. Por lo tanto, el grado de conocimiento del protagonista no es grande, es únicamente lo que él ve
lo que él experimenta. Por eso es que a ti te dicen que todo protagonista narra en primera persona. Yo, nosotros. Narra contando lo que le está ocurriendo. Perfecto. ¿Es de carácter subjetivo? Sí, porque narra lo que él siente, lo que él piensa, lo que él cree. ¿Se dan cuenta? Fíjense el ejemplo. Quedamos, ¿quién es? Nosotros, por lo tanto está incluido este narrador. Quedamos enfrentados y la estaqueta pareció inflamarse con una repentina apertura de sol, cuando estiró los brazos afirmando la guardia. ¿Ya? Perfectamente podemos ver un ejemplo mucho más claro como protagonista, porque en el primero era un nosotros, un yo, pero en plural, nosotros. ¿Se dan cuenta? En cambio, fíjense el segundo ejemplo. Logré ver en ese instante un muchacho uniformado que cruzaba velozmente la plaza Merino hacia nosotros. Ahí ya está más claro que es un yo, por lo tanto, es un protagonista. Relata lo que él ve. Fíjense que es uno de los más fáciles de pillar, porque precisamente al utilizar el yo se delata. ¿Mm? Pero aquí viene el segundo que está presente. Recuerden que estamos hablando de los primeros, los que están presentes. Tenemos primero el protagonista, que es su historia, pero tenemos un segundo, que es el testigo. Obviamente no va a ser su historia, pero no lo miren a huevo. ¿Por qué? Porque el testigo va a enriquecer, complementar, desarrollar la historia de otro. ¿De quién? Obviamente la de un protagonista. Protagonista. ¿Se dan cuenta? Es aquel que participa de los hechos, igual que el anterior, pero en este caso como un observador. No necesariamente le ocurren a él en forma directa. Está metido, pero no necesariamente le ocurren a él en forma directa. De lo que sucede a su alrededor, o teniendo una participación muy pequeña de ellos. La información que nos entrega es superficial. O sea, ya te dije que el protagonista sabe poco, este sabe menos, ¿ya? Sabe menos, porque como no es su historia, no sabe todo necesariamente. Entonces va a suplir esa problemática suponiendo, pensando, creyendo, da muchas opiniones, pero esas opiniones que da no necesariamente son certeras. Por eso es que son tan válidos este tipo de narradores. Entonces, la información que nos entrega es superficial, ya que él no forma parte de los acontecimientos narrados de forma directa, en ese sentido. Por eso decimos que su focalización, por eso decimos que su focalización del relato es externa. Nuevamente el foco. Ya, dijimos el protagonista, como, igual que tú, ve y lo que ve lo relata, por lo tanto interna. En cambio, el testigo ve lo que le ocurre a otro, no lo que le ocurre a él. Por lo tanto, está mirándolo, entre comillas, desde fuera, dentro del relato, pero desde fuera. Por lo tanto, lo ve externamente. ¿Se dan cuenta? Fíjense los ejemplos. Vamos a trabajar los ejemplos. Dice, Joel Cairo recobró el sentido paulatinamente. Alguien que está mirando y que está hablando de otro. Primero abrió los ojos, mas hubo de transcurrir un minuto entero antes que la mirada se fijase sobre un punto concreto del techo. Parece, está opinando, no sabe a ciencia cierta. Parece, dice, que el golpe fue demasiado duro. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que él opina, comenta, pero ¿qué? Lo que le ocurre a un otro. Si nosotros hiciéramos una analogía, yo creo que la analogía, una comparación, ¿verdad? Que muchos manejan, me imagino que es la historia del Quijote. Si yo leo el Quijote, en un momento me voy a dar cuenta que el Quijote es un narrador protagonista. Va a contar sus andanzas, sus aventuras. Pero también en un momento va a relatar Sancho. Pero Sancho no va a relatar sus andanzas, sus aventuras, sino la que es la de su señor Don Quijote.
y va a decir, no, creo que lo ventearon cuando le hacen los malteos con mantas, ¿verdad? Creo que lo ventearon porque no pagó la cuenta. O, oh, debe estar loco, porque lo que yo veo son molinos de viento, no gigantes como dice él. ¿Se dan cuenta? Está contando la historia de otro, pero a la vez está opinando. Y la pregunta Yo tuve la sería, oportunidad, profe, de ir al teatro y ver esa obra. oh, El hombre de la mancha, es hermosísimo, Sí, sí, no me hermosísimo. acuerdo cómo era el nombre del teatro, pero Es que hay varias versiones, ¿eh? O sea, siempre la ponen sí, sí. en No, no, pero escena. este era eh, de todos los estudiantes, porque iban de todos los colegios. Ah, genial. No, oye, Teatro. véanla, cada vez que puedan verla, está en YouTube, véanla. Sí, sí. ¿Mm? Ahora, chiquillos, la pregunta entonces, Bastián, ¿si la narración de Sancho sería la misma obra? ¿Es importante la narración de Sancho dentro de la historia? ¿Se dieron cuenta, no? Es Ujú. fundamental. O sea, sin la narración de Sancho, esa obra ya no existiría, no sería nada. Por eso es que no hagan, lo primero que les voy a pedir, no hagan competencia, tengan cuidado con caer en esas trampas. No hagan competencia de quién es el mejor narrador o quién es el peor narrador. Todos los narradores son espectaculares. Se justifican conforme a la intención del autor. Como yo, autor, quiero entregarte la obra. Si de acuerdo o conforme a como yo quiero entregártela, voy a seleccionar un narrador específico. En el caso de Don Quijote, te vas a dar cuenta, los que la lean, que están todos los narradores presentes, todos, ¿ya? Pero fundamental va a ser la narración protagonista de Don Quijote y la narración testigo de Sancho Panza. Nuevamente insisto, los testigos enriquecen, complementan las narraciones de los protagonistas. Y con eso tenemos la historia genial. ¿Ya? Dice, en el caso de que el narrador no forme parte de la historia, ¿verdad? Ya no esté dentro de la historia, será realizada en tercera persona. Ah, claro, nos dimos cuenta que tanto el protagonista como el testigo utilizan la primera persona. La única diferencia es que el narrador protagonista habla de lo que le pasa a él. En cambio, el testigo va a hablar de lo que le pasa a otro. Igual utiliza el yo, pero de lo que le pasa a otro. ¿Se dan cuenta? En cambio, ahora vamos a tener los que están fuera y van a hablar en tercera persona. ¿Y por qué? Porque obviamente están alejados de lo que van a narrar, de los hechos propiamente tales. Entonces, narran en tercera persona y podemos clasificar a su narrador de acuerdo al grado de conocimiento que tengan. Los dos anteriores tenían grados de conocimiento menores, eran poquito lo que sabían. Pero si nos damos cuenta ahora, curioso, los que están fuera de la historia van a tener grados de conocimiento mayores. ¿Ya? Veamos entonces los que están fuera de la historia. El primero, y yo me imagino que ustedes lo manejan muy bien, se llama narrador omnisciente. Omni, todo. Ciencia, conocimiento, que lo sabe todo. Dice, es aquel que sabe todo lo que sucederá. ¿Qué significa saberlo todo, chiquillo? Sabe lo que sienten, lo que piensan, lo que ocurre, saben pasado, presente, futuro, todo lo que a ti se te podría ocurrir que podría manejar un pequeño Dios. Imagínense. Si ustedes tuvieran la omnisciencia, ¿ustedes creen que prepararían una prueba para entrar a la universidad? Lo sabrían todo. ¿Se dedicarían a qué? A dominar el mundo, ¿qué? A estudiar. Por lo tanto, claro, cuando a nosotros nos dice que hay un narrador que lo sabe todo, automáticamente, ¿qué pensamos? Ah, es el mejor. Es que lo sepa todo no significa que es el mejor narrador, ¿ya? Recuerden lo que les dije, no hagan competencias con narradores, ¿ya? Entonces, narrador omnisciente es aquel que sabe todo lo que sucederá, por lo tanto
conoce completamente el mundo narrado y sus personajes, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Los puede describir completamente, como puede decir, como te decía, lo que están pensando, lo que están sintiendo, etc. Tanto desde el punto de vista físico y psicológico. Pueden relatar acontecimientos pasados o adelantarse a hechos futuros. Conocen pasado, presente, futuro. ¿Se dan cuenta? Debido a que este tipo de narrador tiene un conocimiento absoluto, destaquen eso, absoluto del mundo, se dice que su focalización de los hechos es cero, ya que narra sin tener restricciones de ningún tipo. Volvamos a esa idea. Dijimos, el protagonista tiene focalización interna. Claro, porque estoy viéndolo todo hacia mí. Perfecto. Testigo tiene focalización externa. Claro, porque estoy viendo lo que le está ocurriendo a otro. Pero ahora me dicen que este tiene focalización cero, huevito, nada. ¿Y saben qué significa? Que no necesita focalizar. No necesita ver nada. Porque ¿Por lo qué? sabe todo. Porque lo sabe todo. ¿Para qué va a enfocar si ya lo sabe? Por eso significa focalización cero. Cero, huevito. No tiene nada, porque lo sabe. ¿Ya? Miren, fíjense que es, curiosamente, de todos los que estamos viendo, el más fácil de pillar y el más utilizado en los ejercicios de prueba de aptitud académica y prueba de selección universitaria y sin lugar a dudas de la nueva prueba que nos vamos a enfrentar ahora. Lo sabe todo y es fácil de pillar, precisamente por eso, porque se delata en pequeñas marcas, como pensó, creyó, sintió. Muchos dicen, es que se mete dentro de los personajes. No es que se meta dentro de los personajes, lo sabe todo. Y al saberlo todo, ahí se delata. Fíjense el ejemplo. Aún estaba oscuro cuando se despertó. Hasta el momento no mucho. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semidestruido. Ahí yo te digo, puedes ser testigo. Hubiera querido dormir un poco más, pensó. Listo, se delató. Fíjense, las dos primeras líneas, yo diría, puede ser un testigo. E incluso también podría ser un observador, tendría la duda. Pero cuando me dice, hubiera querido dormir ¿Qué un poco pensó? más, pensó, listo, se delató como omnisciente, porque el único que puede saber lo que piensan, lo que sienten, lo que creen, es un omnisciente. No hay ninguna otra posibilidad. Siempre se delatan igual. Pensó, había tenido el mismo sueño de la semana pasada y otra vez se había despertado ante el final. Incluso en la última línea también me da enfoques de omnisciencia. Había tenido el mismo sueño la semana pasada, ¿sabe? Pasado. Y otra vez se había despertado antes del final. ¿Sabe lo que está ocurriendo? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el omnisciente, que todo lo sabe, ¿cómo lo delatamos? ¿Cómo lo pillamos? Perdón. Narra en tercera persona, él, ella, ellos, ¿verdad? Ellas, sabe lo que sienten, lo que piensan, lo que crean, manejan el tiempo pasado, presente, futuro. Por lo tanto, no hay ninguna complicación. Y créanme, chiquillos, el más utilizado en las pruebas de selección que han habido. A cada rato te lo preguntan. Nos queda un cuarto, que también está fuera de la historia. Observador. Cuidado con este. Yo lo he visto en muchos de textos de estudio muy mal explicados. Y es bueno que ustedes lo sepan. Pero primero lo vamos a leer y después les voy a explicar los aspectos necesarios. Narrador observador. Ojo, que también se llama objetivo. ¿Ya? Narrador u objetivo. Eso que lo tengan clarito. Es quien describe el mundo narrado de manera objetiva. Por eso le llaman objetivo. Porque en el fondo hay una pequeña diferencia. Él no opina. Él no valora. Él no comenta. ¿Saben por qué? Porque si este narrador que Porque narra en solo ve. tercera persona, ¿perdón?
¿Basti? Era porque, bueno, para empezar, no tiene que aplicar subjetividad, porque solo se basa en su visión. Correcto, porque si él opinara, comentara, pasa a ser testigo. ¿Se dan cuenta? Pasa a ser testigo, no puede ser observador. Por lo tanto, por eso es que se llama que es objetiva. Bien, Bastián. Entonces, es quien describe el mundo narrado de manera objetiva. Al ignorar los pensamientos de los personajes, porque el omnisciente sí lo sabe, solo se refiere, solo entre comillas, se refiere a las acciones de estos, sin dar una interpretación de ellas. Pero ojo, esa descripción es detalladísima. Detalla. Él no sabe lo que piensa. No sabe lo que piensa. O sea, lo que cree, lo que siente. No omnisciente. Pero se preocupa de detallar. Por eso es que les decía, ¿cuál es la diferencia entre esto y el omnisciente? Es que el omnisciente se trata con pensó, creyó, sintió. ¡Chao! ¿Se dan cuenta? Vean el ejemplo. Entró en la puerta del comedor en el momento en que Esteban comenzaba a trinchar el asado. Está describiendo lo que ve. No hay comentario. Y la reconocieron inmediatamente. Claro, él puede darse cuenta, no es un comentario, él puede darse cuenta que otra persona reconoce, a pesar de que hace 6 años que no la veían. Ah, pero profe, mire, sabe el tiempo. Sí, pero es que hay un pequeño detalle. El observador ha visto desde el pasado, ve el presente y seguirá viendo el futuro. Hasta el momento, si ustedes se dan cuenta, 6 años que no la veían, y estaba muy pálido y mucho más anciana. Ah, profe, pero ¿sabe lo que le pasa? No, está describiendo externamente a una persona. ¿Se dan cuenta? No hay comentario, por lo tanto no puede ser testigo. No está utilizando la primera persona, por lo tanto no puede ser testigo. Listo. Me queda omnisciente y me queda observador, pero en ningún momento ha utilizado la estructura de sintió, pensó, creyó. Por lo tanto, la única posibilidad que me queda es observador. Fíjense las diferencias. Veamos el segundo ejemplo. Nos quedan 10 minutos. Uy, chiquillos, por si acaso, nos quedan 10 minutos. Si se acaba la clase, no se desesperen. Yo me demoro unos minutitos porque tenía que dejar grabando, cosa que no dejé la otra vez, y me voy a demorar un par de minutos en reestructurar la clase. Así que tómense unos 2-3 minutitos para reingresar, ¿ya? Por si acaso. Se Ok, profe. reingresa, recuerden, se reingresa, porque algunos creen que no. Ya. Entonces, veamos el segundo ejemplo. Dice, al llegar a la casa, el jefe del circo esperó que tomara asiento en un sillón de alto respaldo y largos brazos revestidos de almohadillas de seda. No está describiendo. Más de algunos, esperó, profe, pero eso es omnisciencia. No, una persona puede darse cuenta que otra persona espera. En ningún momento ha dicho si él pensó, si él creyó, si él sintió. ¿Ya? Traídas por el carro. Dejó que subiera los pies al cojín de terciopelo con botas doradas en los 4 extremos. En ningún momento me ha declarado que sabe lo que están sintiendo. Se ha, entre comillas, limitado a lo que está ocurriendo. Chiquillos, pregunta, ¿entienden las diferencias de los 4 tipos de narradores? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe. Sí, claro. Por favor, recuerden, Eh, dudas tienen que establecerlas. ¿Perdona? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, profe. profe, yo no... A ver, ¿me podría dar otro ejemplo de narrador observador? Claro. Por Mira, ejemplo, si yo le dijera, por ejemplo, que, no sé, yo estoy narrando la historia y digo que Pedrito va, se come la mitad de un melón y pone una cara, eh, o sea, describo cómo pone la cara y eso más o menos eso sería como narrador observador para un relato menor. perfecto. Siempre y cuando no utilices el yo. Ah, vale, vale. Si tú dices, veo a Pedrito, no, listo. Paso testigo ahí. Digo, en cambio, Pedrito se comía la manzana
Martin mostraba una cara de asco impresionante, ahí es distinto. ¿Te das cuenta? Porque él puede describir, pero no sabe, no llega más allá. Y lo otro que Claro. no utiliza el libro. Tu ejemplo era perfecto para observador. Vale, vale, profe. Veamos entonces. Aquí está el esquema que quería mostrarle entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado. Nuestro narrador, nuestro maestro de ceremonia, esta estructura tan importante que no puede faltar jamás en la narrativa y que no está en otra parte, ¿verdad? Que es una estructura ficticia inventada por el autor, que da marca a la historia, que desarrolla la historia, que presenta los personajes, que describe los personajes, que presenta el ambiente, describe el ambiente, lo hace todo, se va a dividir en dos. Los que están dentro de la historia, llamado, fíjense ahí, intradiegético. Intra significa dentro. Diégesis, historia. Quiero que se aprendan la palabra diégesis. Diégesis significa historia. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, la traducción de intradiegético es dentro de la historia. Cuidado, chiquillo. La PSU, la antigua PSU, aceptaba también el término homodiegético. A mí no me gusta el término homodiegético, porque homo es igual, diégesis historia, narrador de igual historia. Pero lamentablemente, como la aceptaba, ustedes la van a tener que aceptar igual. Por lo tanto, si le hablan de un narrador intradiegético u homodiegético, es lo mismo, solo que con distinto nombre. Por si acaso, tengan mucho ojo. ¿Me lo repite, profe? ¿Los nombres? Homodiegético homodiegético o intradiegético. Cualquiera de los dos es lo mismo. No se vayan a confundir. Lamentablemente yo me he pillado que hay profesores que te han dicho, no, es que el homodiegético es distinto al intradiegético. O sea, y es distinto. No, chao. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? El homo intradiegético es lo mismo. ¿Ya? A mí no me gusta el término homodiegético, pero filo lo que me gusta, no a mí. A ustedes tienen que aprender esta prueba y filo. Para ustedes esta Yo lo prueba trabajé así, profe, con el homodiegético. ¿Viste? Sí. Por lo tanto, yo prefiero intraegético porque se queda clara la definición. Intra es dentro, diégesis dentro de la historia. ¿Te das cuenta? Por eso. Sí. Pero Tendría que filo, confundirte. sí, confunde menos, a mi juicio. Por lo tanto, pero filo, homodiegético, intradiegético, igual, ¿ya? Por lo tanto, el que está dentro de la historia, protagonista, testigo, como lo acabamos de ver. Recuerden, narran en primera persona, la diferencia, el protagonista narra su propia historia, el testigo narra la historia del protagonista, le complementa. Se diferencia solamente por el grado de participación, y también podríamos decir algo del conocimiento, porque quien participa más directamente es el protagonista, si es su historia, y por ende conoce más. Y el testigo no participa tanto, pero complementa. Por lo tanto, sabe menos, pero complementa. Fuera, los que están fuera de la historia se llaman extradiegéticos. Extra, fuera. Diégesis, historia. Que están fuera de la historia. Perfecto. Chiquillo, aquí nuevamente decirle, pero también se aceptó por parte de la PSU, y yo creo que por la nueva aprobada, el nombre de heterodiegético. ¿Ya? A mí no me gusta mucho ese nombre. Repito, lo que me gusta a mí, maní. Por lo tanto, extradiegético o heterodiegético es lo mismo, el mismo nombre. Es que es verdad lo que decía usted, profe. Tendía a confundirse. Igual varias veces me confundí con esos dos nombres. Es que ese es el problema es que depende de las escuelas literarias, entonces no todas las escuelas literarias tienen el mismo nombre. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Y por eso yo les decía, ¿dónde se confunden? En los conceptos. Por eso es que es importante que nos tomemos un tiempito de diferenciar conceptualización. Pero ahora fíjate que es fácil, o sea, decir, oye, mira, heterodiegético o extradigético es lo mismo, ya filo, lo único importante es que están fuera de la historia. Y dentro de eso está el omnisciente, como les decía, el que lo sabe todo, y observador, que ambos se caracterizan por tener un grado total o mayor de conocimiento, ¿ya? Lo saben prácticamente todo. Narran en tercera persona,
¿En qué se diferencian? Se diferencian en el grado de conocimiento, que es mayor aún que los anteriores. Pero claro, se diferencia en el grado de conocimiento porque el omnisciente sabe lo que piensan, lo que sienten, lo que creen. Y el observador carece de eso. Pero recuerden que ese déficit que tiene el observador, también llamado objetivo, lo suple detallando mucho. ¿Ya? Quiero hacer un paréntesis frente a esto, chiquillos. ¿Cuál es el paréntesis? Tengan cuidado con nombres de narrador con conocimiento relativo. Que más de alguno te ha dicho, no, es que también hay un narrador de conocimiento relativo. Estos son los narradores por ahora. Son 4 solamente. Si hablamos de un narrador de conocimiento relativo, tener conocimiento relativo significa que no lo sabe todo. ¿Ya? Eso significa conocimiento relativo. Tú puedes decir conocimiento relativo, conocimiento superficial, conocimiento parcial. Es lo mismo. No lo saben todo. Por lo tanto, si hablamos de narradores y conocimiento relativo, los que tienen conocimiento relativo son solamente protagonistas y testigos. ¿Ya? En cambio, el omnisciente Vale. y el observador tienen conocimientos totales. Y el observador tiene conocimiento, o sea, el omnisciente tiene conocimiento absoluto. Pero muchos le han puesto al observador como de conocimiento relativo. Y eso, chiquillos, es un grave error. Y yo sé de dónde se confundieron. Ah, se confundieron con la característica del testigo. No, es que lo que se relaciona con lo que él ve cuenta. Pero es que el observador ha visto siempre. Por lo tanto, no le dejen el grado de conocimiento relativo al observador. Se lo dejan al testigo o al protagonista. ¿Ya? Tengan mucho, mucho ojo con eso. ¿Ya? Estamos a punto de terminar la primera parte. Seguramente se va a cortar luego. Por lo tanto, antes de que veamos, antes que veamos esto, les voy a nuevamente repetir, tengan paciencia porque tengo que dejar grabando, yo creo que por ahí están los errores de repente de este programa, entonces me voy a demorar unos 2 minutos